Buenas noches, que el Señor me los bendiga. Es para mí un placer estar un sábado más, el comienzo de un sábado más, aquí junto a ustedes para alabar y glorificar el nombre de Dios. Gracias a cada uno de ustedes de los que están sintonizándonos a través de las redes sociales, Facebook Live, y que luego nos van a estar viendo a través de la plataforma de YouTube. Gracias por estar con nosotros y visitarnos. Que el calor y la bendición de nuestro Señor Jesucristo les acompañe y esté con ustedes en esta noche. Gracias también a cada uno de ustedes que han decidido venir presencialmente, participar y compartir con nosotros en esta sociedad de jóvenes. Sabemos que estamos en medio del verano, ya estamos a mitad del verano y extrañamos a muchos de nuestros jóvenes, de nuestros jóvenes adultos y nuestros adultos que usualmente nos acompañan. Pero recordemos que también están activos en cada una de las facetas que la Iglesia Adventista provee para nuestros jóvenes adultos y todos ellos. Y deciden también escoger esta fecha para irse de vacaciones. Pero gracias porque ustedes también han decidido venir a adorar el nombre del Señor y a recibir palabra de vida. Vamos entonces a ponernos de pie para tener una oración. En esta noche tenemos unas peticiones especiales y el Señor sabe cuáles son y vamos a estar orando por ellas. Querido Padre que estás en los cielos, te alabamos y te glorificamos en esta noche, Señor, dándote gloria y honra porque tú te lo mereces. Porque tú has demostrado vez tras vez que nos amas de una manera tan infinita y tan incondicional. Señor, te alabamos y te glorificamos en este comienzo de las santas horas del sábado. Dedicamos este programa a ti, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu esté en medio de nosotros. Espíritu Santo, manifiéstate en cada una de las personas que estamos aquí presentes, que vinimos a adorarte, Señor. También te pedimos de forma especial que tú unjas a cada uno de los hermanos aquí presentes y presentamos también las peticiones y las preocupaciones que están en su corazón. Oh Señor, te rogamos que tú contestes esas peticiones conforme a tu voluntad y que también nos des las fuerzas y fortalezcas nuestra fe en ti, Señor. Que a pesar de las noticias que hemos recibido, a pesar de que haya enfermedad en medio de nuestras familias, a pesar de las situaciones que han ocurrido durante la semana, que tú has estado a nuestro lado, Señor. Y a pesar de las cosas que puedan surgir en el futuro, confiar que como tú lo has hecho en el pasado, con nosotros tú seguirás ahora y hasta la eternidad. Oh Señor, te pedimos una bendición especial por este programa que ha de comenzar, que seas tú el que dirijas este programa, pero que también nos gocemos en tu presencia, Señor, que sea para deleite y bendición de nosotros y sobre todo edificación espiritual, Señor. Gracias por las personas que nos pueden ver a través de la plataforma de Facebook Live y de YouTube. Que tu bendición se extienda hacia ellos, Señor. Habemos algunos enfermos de tu grace, Señor, dentro del praise team, dentro de la iglesia, dentro de los hogares, Señor, pero te pedimos que extiendas tu mano sanadora y los unjas con sanación, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos, pidiéndote también perdón por nuestros pecados, nuestras fallas,
nuestras faltas, Señor. Todo esto te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Buenas noches, feliz sábado. Para mí es un placer, es un honor poder estar aquí en la iglesia de Moca Central, una iglesia que le tengo mucho cariño. Tengo el corazón dividido esta noche porque está mi pastor y está el pastor de aquí, pero saben que les tengo mucho cariño y para mí es un honor poder venir a la casa de Dios y adorar. Y yo quiero en esta noche comenzar cantando esta canción que yo sé que muchos de nosotros hemos escuchado. Les invito a que si se la saben, puedan adorar conmigo porque es hora de alabar a Dios. Amén. ¿Quiénes se elevaron al trono celestial? De verdad que para mí ese himno me trae paz.
me transporta como si yo estuviese en el cielo y hubiese una reunión de esas que tendremos en algún futuro, un sábado, y estemos ahí y antes de que el Dios Todopoderoso y Jesús y sus ángeles majestuosos comiencen el culto, siento ese himno como si fuera un himno de apertura, donde me trae de verdad, verdaderamente paz. Gracias, Cindy. En esta noche vamos a seguir realizando algo que habíamos comenzado a principios de año. Comenzamos con la entrevista de uno de los artistas que hemos escuchado. No sé si se recuerdan que hicimos afuera una actividad el año pasado. Luego entonces tuvimos una actividad aquí donde estaba nuestro hermano Ángel Ogando, que está sonando su música a través de Radio Paraíso, y vamos a seguir con la ayuda del Señor haciendo diferentes entrevistas de artistas que suena su música a través de Radio Paraíso, que la hemos escuchado, pero a veces no sabemos o no conocemos quién es esa persona. Así que yo le voy a pedir a Cindy. Esta noche se titula ¿Quién es Cindy González? Así que vamos a hacer una serie de preguntas y se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta si todavía no la conocen, cuando al final ella tenga la última alabanza, se van a dar cuenta, toma asiento, Cindy, quién es Cindy González. ¿Y por qué tenemos esta sección? Esta sección, a mí me gusta que también nosotros, la iglesia, conozca que hay talentos en la iglesia que nos gusta apoyar, talentos en la música que suenan a través de Radio Paraíso. Y a Cindy, yo la conozco desde que éramos bastante jovencitos, yo no voy a decir mi edad, pero más o menos como en intermedia, para eso de los años 90, conozco a Cindy, a su hermano Steven, a su papá y a su mamá. Y Cindy González del Toro. La conocemos también por Cindy González. Ustedes la han visto probablemente anteriormente aquí junto con nosotros, porque dentro del worship team hicimos un grupo, formamos parte de un grupo que Joel Alexis dirige, donde Cindy es una de las integrantes también. Así que la hemos visto también alabando y glorificando el nombre de Dios, pero no solamente eso. Yo quiero saber que ustedes sepan quién es Cindy González, porque yo la conozco, pero ustedes no la conocen, o tal vez conocen ciertas facetas o ciertas partes de Cindy. Cindy la acompaña hoy su pastor de jóvenes, que esto no fue planificado. Así que tenemos aquí dos integrantes. ¿De qué iglesia, Cindy, nos visitas? Antes que todo, gracias por invitarme. Para mí, como dije anteriormente, es un placer estar aquí. He estado participando con el worship de la iglesia de Moca Central, y venir una vez más, aunque no sea con el worship, siempre es un honor y un placer, así que gracias. No, creo que hablo por todos, porque de verdad que esta alabanza nos elevó al Señor, Gloria a Dios. Que es el propósito de la música en la iglesia. Ok, ¿quién es Cindy González? Cindy González es una joven normal, común y corriente, con todas sus luchas y con todos sus retos, y trato de ser súper alegre. Me gusta
el verle el lado bonito y el lado bueno a las cosas en la vida. Me encanta darle la oportunidad a Dios, que aunque no lo puedo ver, sí puedo ver lo que Él hace, y le doy la gloria y la honra. Nací aquí, en Puerto Ok. Rico, me crié aquí, soy de Mayagüez, Ok, nacida y criada en Bellavista, ok. ¿Y has sido adventista toda tu vida? y he sido adventista. mm, Recuerdo comenzar a visitar la iglesia cuando estaba casi en la adolescencia. Ok. Así que desde los 9, los 10 años, ahí mis papás comienzan a asistir a la iglesia, y de ahí ha sido ¿Y la hasta el día de iglesia de hoy. Bellavista siempre ha sido la iglesia a la cual comenzaron a asistir? O Sí, sea que, y siempre se han estábamos mantenido en ahí. Bellavista. Y se han mantenido ahí. Sí. Qué bien, qué bien. Excepto cuando me mudé de Puerto Rico por un tiempo, entonces seguí asistiendo a la iglesia adventista, pero en el lugar donde vivía. Ok, ¿y por qué tuviste que mudarte? Cuéntanos un poquito de eso. Pues yo me mudé a República Dominicana porque estudié aquí en Antillian, estudié biología, y siempre quise ser algo que tenga que ver con la medicina y tenía como el deseo estudié enfermería, cogí clases de psicología clínica, siempre quería algo clínico. Y finalmente terminé todos mis créditos y cogí un avión y me fui a República Dominicana y allí estudié O sea que medicina. estudiaste en la Academia de Bellavista, estudiaste en la Universidad Adventista de las Antillas, Antillian University, y entonces tomaste, o, qué fue lo que influyó en ti dirigirte a una carrera relacionada a la salud? Porque me mencionaste enfermería, me mencionaste psicología y mencionaste medicina porque finalmente terminaste en medicina. He escuchado también algo de estética. Este, em, pero, ¿qué fue lo que te motivó? O sea, ¿qué fue si lo puedes resumir tal vez en una oración, qué fue lo que te motivó en la carrera de la salud? Me crié en un ambiente clínico porque en mi escuela no había comedor escolar. Yo estudiaba en la Academia de Bellavista, en ese tiempo no había comedor escolar, así que teníamos que ir a almorzar al hospital. Al hospital. El olor de hospital me era bien nostálgico, bien familiar. Ok. Y mi familia tiene una agencia federal de servicios médicos, social y espiritual a pacientes en etapa terminal. Así que me crié en ese ambiente y hoy entiendo que todo este tiempo sentía que era una obra bien bonita y como que siempre quise dirigirme en esa dirección porque sentía que podía ser útil. Ok, le hago esta pregunta porque la mayoría de las personas que yo he conocido, que son de trasfondo cristiano, tienden a escoger, cuando se relaciona a carreras relacionadas a la salud, lo resumen en una palabra: servir. Y servir porque pues Cristo Jesús nos pone eso en nosotros. Y qué lindo que tú lo vistes desde chiquita en tu familia, como tu papá y tu mamá, y ahora tu hermano, y tú le han seguido los pasos. Y el tipo de, o sea, ellos es un hogar de auspicio, es lo comúnmente que se le conoce, el Sí, servicio. y damos servicio en el Los hogar en el del hogar, al hogar paciente. del Nosotros paciente. vamos al hogar del paciente. Ok, perfecto. Ok, hay ciertas cosas, acuérdense, yo conozco a Cindy, pero hay cosas que también no conocía de ella. Ahora, cambiando un poquito el giro, porque si no nos podemos quedar aquí toda la noche hablando de Cindy, pero queremos saber, o quiero saber que tú les expliques a nuestros hermanos, ¿cómo fue que comenzó esa formación o ese interés de la música en ti? ¿Desde qué edad? ¿Desde qué etapa? Tratando de hacer esa historia un poquito larga, un poco más corta, inicialmente yo quisiera decir, yo canto desde los 3 años, yo crecí en una familia musical, ninguna de las anteriores. Como dije anteriormente, crecí en un ambiente donde la iglesia y su entorno era rica musicalmente.
y incluso el currículo escolar incluía música. Así que por presión, por obligación diría yo, no es hasta que me mudo a República Dominicana que conozco a alguien puertorriqueño que me invita a la iglesia y me dice, ven, canta conmigo. Y cada vez que me presentaba a la gente decía, ella es Cindy, ella canta. Y yo nunca había cantado sola, siempre cantaba en coro, agrupaciones y eso. Hasta que un día me invita a un grupo pequeño y me deja arrollar. Y él era el que iba a tocar la guitarra. Y yo digo, tengo dos opciones. O les digo a ellos, me voy porque el que iba a cantar conmigo no está, o canto aunque sea a capela, y eso fue lo que hice. Y ahí se abrió la puerta para yo comenzar a educarme más, a cantar más, me motivé más. Y cuando yo veía el efecto de lo que Dios podía hacer a través de mí con la música, cómo yo sentía que esa era la forma de yo predicar, incluso, porque yo, el que me conoce sabe que yo soy bien chévere, pero realmente soy como Introvertida en Ajá. ese aspecto. Esa era la forma como yo, y eso abrió puertas para yo seguir conociendo más música, queriendo cantar, y era como el deseo de yo querer predicar a todo el mundo a través de mi voz. Yo creo que la mayoría de las personas cristianas que comienzan de esa forma, en vez de bendecir a otros, siendo tú el instrumento del Señor, porque has sido un instrumento, te pusiste a los pies del Maestro, también eres bendecida de ver cómo la obra que Dios hace en cada una de las personas que te escuchan. Y eso es algo que pompea. Vamos a hablar claro, que pompea a uno y que uno dice, wow, Señor, la gloria es para ti, pero qué lindo que pudiste llegar a través de mí a cada una de estas personas. Pero tienes formación musical. O sea, hablamos ahorita que estabas tras bastidores, que en un momento tuviste que tocar percusión y tienes preparación musical a través de la Escuela Libre de Música. Qué lindo, qué lindo. Ves que no solamente te vistes obligada por una situación, pero como muchas personas tal vez no hubiesen hecho lo que tú hiciste, sino que el Señor te ayudó a tornar una situación en algo positivo para tú poder seguir siendo instrumento del Sí, Señor. quizás en ese tiempo lo vi como que estaba obligada o por presión de grupo o que pues tenía que hacerlo porque era parte de mi diario, pero ahora yo me doy cuenta que Dios me estaba dando las herramientas y me estaba proceso. preparando para utilizarlo para su gloria, porque Qué no es lindo. lo mismo uno pararse en la plataforma a cantar sin saber, sin tener herramientas, a cuando tú sabes que sé que todavía tengo mucho que aprender, ¿verdad? Pero el enfoque y la dedicación que yo le doy cuando yo cojo un micrófono, hago lo mejor que puedo por lo mejor que sé para su gloria. Amén. Lo hago porque he aprendido a que las cosas de Dios se hacen bien y como Sí. yo tengo las herramientas para hacerlo, lo voy a tratar de hacer de la mejor manera. Amén. Qué lindo, qué lindo. Ok. ¿Quién o quiénes han influido en tu formación musical? Si me preguntaras de artistas que han Sí. influenciado, ¿Quién te ha motivado? ¿Quién me te ha ha influido? Pueden motivado, ser artistas. creo que me inspira mucho artistas como Nilmita Hernández, Peregrinos y Extranjeros, Crystal Lewis. De un tiempo para acá me inspira mucho la música de Brasil, la música adventista de Brasil. Hay varios artistas que incluso me motivaron a aprender portugués para yo poder cantar y me gusta mucho la música con letra, fundamentos bíblicos, que sean inspiradas, porque en este tiempo siento que la gente escucha más música que lo que lee la Biblia. Y eso es una realidad que hoy vivimos, que tenemos que tener mucho cuidado. Fíjate, yo he visto cómo el pastor Derek Morris de Hope Sabbath School, de la escuela bíblica
de Hope, que él y su esposa hacen, para cada trimestre ella compone una música o un corito que es basado en un versículo clave de ese trimestre. Por otro lado, no sé si los que me conocen o si no lo sabían, mi hermano mayor, yo soy el menor, mi hermano mayor vive en Brasil y está de visita por acá. Y entonces nosotros pues hemos cantado canciones de Novotón. Y yo le decía, no, nosotros cantamos cosas de canciones de Novotón. Y él me dice, Novotón, es nuevo tono. Y entonces he aprendido con él, porque ya él es fluido en portugués, pero yo no. Y mucha música de Brasil tiene un mensaje bien fundamentado en la Biblia e inspirador. Qué lindo. Entonces entiendo que tienes también una partecita para nosotros de la que pues, ha influido un poquito en ti también y en mí también, porque hay una canción que yo tengo que cantar a menudo. Y la sé tocar en guitarra y me siento en mi casa y la toco y le doy gracias a Dios porque la usó a ella como instrumento, porque esa canción me llena, me inspira. Así que sin más preámbulo, Cindy González del Toro con ustedes. Gracias. Esta canción que quiero interpretar es original de Nirmita Hernández. Quizás no es tan conocida, pero para mí tiene una letra muy importante y me ayuda a entender que a veces nosotros somos como soldados todos los días y luchamos, tenemos muchas batallas, pero Él siempre está con nosotros. Caídos como soldado y regreso de una batalla, estoy herida, sin aliento, sin fuerzas. La pelea ha sido dura, pero he sobrevivido. Nuevas fuerzas yo necesito y vengo a ti, pues me restaurarás. Solo tú restauras mis heridas, mi Jesús. Vengo ante ti, yo sé que tú eres fiel y venceré en pie de lucha. Caminaré. Es difícil caminar por la senda de la vida, hay tropiezos, hay heridas, más confiada caminaré. Es Jehová mi fortaleza, ya no temo al enemigo. Y si he de fallar, Él conmigo va, con su tierna mano Él me levantará. Solo tú restauras mis heridas, mi Jesús. Vengo ante ti,
Gloria a Dios, gloria a Dios. A mí la canción de Nilmita es la de Que a mi lado estarás. Ahora, ¿cómo se relaciona la música que interpretas con tu relación íntima con Jesús? Sabes que una vez conversando con mi hermano, él es percusionista, y el que conoce a mi hermano sabe que él es bien tranquilo, es de muy pocas palabras. Y él me dijo, Cindy, yo pienso que yo no sé cantar, me decía él. Yo no sé predicar, yo no sé declarar un poema, pero con mis palos o con mis manos yo predico. Igual él ha estudiado música y todo lo demás, y él utiliza sus instrumentos de la mejor manera para adorar a Dios. Y yo digo, quizá de voz, de hablada, de dar un devocional o algo así, quizás ese no es mi talento, quizás sí, quién sabe. Pero cuando yo canto, yo expreso lo que está en mi corazón y lo que yo necesito. Cuando me dicen, Cindy, necesito que tengas una parte especial, yo trato de cantar algo que en ese momento significa algo para mí. Y con eso yo quiero adorar a Dios. Con mi música, Joel, yo he sentido que Dios ha utilizado mi voz para llegar a lugares donde quizás mis pies nunca van a poder llegar. Amén. Van a poder alcanzar a personas que van a conocerle a Él de alguna manera. Y yo le doy gloria a Dios por eso. Amén. Y eso hace que me motive más a tener una mejor relación con Él, para conocerlo más a Él, disfrutar mi relación con Él y de una vez tener las herramientas, porque yo no puedo dar algo que yo no tengo. Y si Dios alcanza tan lejos con mi voz, pues que la gloria sea para Él, ¿verdad? Amén, y amén. Que Él se encargue de mí para adelante. Y así es como yo abrazo, yo creo que así es como yo puedo definir mi relación con Dios y la música y cómo están entrelazados. O sea, que de gracia recibiste y lo das. Así mismo. De gracia. Qué lindo, qué lindo. Nuestra hermana Cindy González tiene, hasta el día de hoy, tiene 2 producciones en todas las plataformas, ya sea YouTube, ya sea Spotify, ya sea iTunes, etcétera. Un anuncio no pagado. Y de esas 2, entiendo que hay una que suena mucho por Radio Paraíso, la vamos a estar escuchando luego de la parte del pastor, del invitado de esta noche también. Así que, pero ahora nos vas a estar interpretando una canción que a mí me recuerda a mi papá. Mi papá es músico también, Joe Olivencia, y él quería mucho y admiraba mucho a Tito Lara Olivencia. Y esta canción que vas a interpretar es una modificación a una de las canciones que Tito Lara también cantaba en dúo con alguien. Así que, sin más preámbulos, Cindy, gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias. Esta también, si se la saben, la pueden cantar conmigo. Usualmente es un dúo, la hemos escuchado en dúo, pero hoy quiero hacer un dúo con ustedes. Así que es bonito saber que Dios es un Dios maravilloso. Nos prometió que Él sería nuestra ayuda, Dios de poder, príncipe de paz. Él nos prometió que sería nuestro Padre y nos ama con amor
cesará. Pues encontré que sus promesas son verdad. Él es todo lo que dijo que sería. Mis palabras al decirlas no dirían lo que Cristo es para mí. Y dice así: maravilloso es, no lo puedo creer, maravilloso es, más que mi corazón delante de todo pensar y grandes sueños, el todo es para mí existir, todo para mí y mucho más que grandioso. Él es fantástico, más que asombroso. Mi Dios maravilloso, eso es Cristo para mí. Asombro al pensar que el Rey de Gloria pudiera vivir en mi corazón. Me asombra saber que Él me ama cuando pienso quién es Él y quién soy yo. Maravilloso es, no lo puedo creer, maravilloso es, más que mi corazón delante de todo pensar y grandes sueños, el todo es para mí existir, todo para mí y mucho más que grandioso. Él es fantástico, más que asombroso. Mi Dios maravilloso, eso es Cristo para mí. El todo es para mí existir, todo para mí y mucho más. Él es más que grandioso, Él es fantástico, más que asombroso. Mi Dios maravilloso, maravilloso, eso es Cristo para
sea el nombre del Señor. ¿Cuántos decimos amén? Dios les bendiga, amada iglesia. En este momento me gustaría que me acompañen en sus Biblias al libro de 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 9. 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 9. Y dice así la santa palabra de Dios: pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciésemos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Jesucristo. Gloria sea el Señor. En esta noche tengo el gran privilegio de presentar al que va a estar compartiendo con nosotros palabra de Dios, al pastor Kevin Rodríguez, que es pastor de jóvenes de la iglesia de Bellavista. Pero hay un dato interesante. Kevin es un hermano, crecimos juntos en la iglesia adventista de Plana en Isabela, ¿verdad? Allí yo me crié. Kevin se unió a nosotros como a los 9 o 10 años. Tomamos la decisión de entrar juntos a estudiar teología, y Dios ha bendecido nuestros caminos. Y le doy gracias a Dios porque Kevin está con nosotros aquí en esta noche. Que la palabra, ¿verdad? Que el Señor te bendiga grandemente. Amén. Dios te bendiga. Muchísimas gracias, Jesse, Pastor Yesiel Román. Qué privilegio estar aquí en tu iglesia. Pero tengo que decir como Cindy, tengo mi corazón dividido porque esta también fue mi iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Qué rico. Cuando mi ministerio o el ministerio que Dios nos regaló apenas comenzaba, ese primer año, cuando tenía como 18 años en aquel momento, 18 años, ese primer año Dios me permitió hacer práctica, Cindy, en esta iglesia. Así que yo también tengo un cariño especial por esta gente. Hay gente linda que donde quiera que nos vemos nos apretamos y nos abrazamos, ¿sí o no? Ahora, si bien es cierto que venir acá siempre es un privilegio, también es cierto que venir acá para abrir la Biblia de nuestro Dios, para abrir la palabra de Dios, es un privilegio aún mayor. Yo solamente quiero decirte lo siguiente: la adoración de la que hablamos, la alabanza de la que hablamos, es una acción inevitable. ¿Sí o no? Viro para atrás. La alabanza, la adoración de la que Cindy hablaba allí, cómo es la experiencia de adorar, es una acción inevitable. Yo he querido llamarle a este fin de semana, o Dios ha tenido a bien colocarle como título a este fin de semana, acción inevitable. Y desde la perspectiva hoy y mañana de que la gracia de Dios es la acción inevitable de Dios. Por ende, nuestra adoración es acción inevitable de nuestra parte. Y me llama la atención porque cuando nosotros hablamos de la palabra inevitable, o cuando de alguna forma traemos a colación aquello que es inevitable, yo no sé cómo tú lo describirías, pero tengo que ser vulnerable al compartir la forma en la que yo lo expresaría. ¿Cómo yo defino, Marilyn, cómo yo defino inevitable? Yo no quisiera hablar de la palabra acción, tú conoces lo que es acción. Vamos a hablar de lo que es inevitable, y aquello que es inevitable para mí es aquello que es inminente. Es imposible que lo inevitable se evite, por eso es inevitable. De hecho, antes de seguir, es inevitable que podamos hablar con Dios, y yo quiero invitarte a que inclines tu rostro y que al orar, y las personas que nos están viendo a través del internet puedan de igual manera unirse con nosotros en oración. Al orar, abre tu corazón y dile al Señor: Señor, ¿qué es lo inevitable que yo necesito aprender hoy? Querido Padre y buen Dios, gracias te doy porque nos has traído a este lugar, y al abrir tu santa palabra nos vas a inspirar. Al abrir tu santa palabra nos recordarás cuán inevitable es tu gracia y cuán inevitable es nuestra adoración. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué podría ser inevitable? Me llama la atención que cuando busqué en el diccionario lo que significaba inevitable, me dio un ejemplo. Y el ejemplo, o los varios ejemplos que me dio, fueron ejemplos que estaban relacionados con una consecuencia negativa. Mira qué interesante. El diccionario establece y dice que aquello que es inevitable puede ser como un accidente cuando vas a gran velocidad, o como una multa cuando no te colocas el cinturón de seguridad. Y casi siempre lo inevitable
se podría de alguna forma relacionar con aquello que es negativo. Oye, ¿la consecuencia de una acción negativa es inevitable? ¿Sí o no? Pero la consecuencia de una acción positiva no es inevitable también. Oye, porque de alguna forma yo tomo una buena decisión y las consecuencias son ¿cómo? Positivas. Y si tomo una decisión no tan buena, mis consecuencias serán ¿cómo? No tan negativas. Y esto es interesante porque si lo inevitable responde a una acción, o sea, lo inevitable siempre responderá a que algo ocurrió primero, entonces tendríamos que pensarnos por qué existe la gracia y por qué la gracia de Dios es inevitable. Porque la gracia de Dios surge de la necesidad que nosotros tenemos de ser arropados por su gracia, ¿o será que la gracia de Dios surge de quien es Dios mismo? Entonces, Juan capítulo 1, ve conmigo a Juan capítulo 1, versículo 1. Y me llama la atención porque en Juan capítulo 1, versículo 1, vamos a poder ver dos elementos cruciales para entender lo que significa acción inevitable. Versículo 1 dice, en el principio, ¿qué dice por allí? Si estás conmigo, Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era ¿qué? El verbo. Y claro está, si usted y yo estamos de acuerdo, el verbo no es otra cosa que la acción en una oración, ¿sí o no? Mira qué interesante. En el principio existía el verbo y el verbo estaba ¿con quién? Porque el verbo ¿qué era? Era Dios. En el principio existía el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ahora vamos a cambiar la palabra verbo por la palabra acción. En el principio existía la acción y esa acción estaba ¿con quién? Con Dios, y esa acción era ¿qué? Versículo 2 dice, por cuanto Él creó todas las cosas, dice allí, este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin la acción nada de lo que ha sido hubiese sido hecho. Ahora, ¿quién está hablando aquí? ¿Está hablando quién? Juan. Y Juan está hablando aquí desde la perspectiva de quien ha disfrutado de la acción hecha carne. Yo estoy viendo ahora a Juan escribiendo, Pastor Santiago, estoy viendo a Juan escribiendo de la experiencia que ha tenido con el verbo, de la experiencia que ha tenido con la acción. Es que para Juan, la acción, que es Dios, ha sido demasiado bueno. Entonces Juan se entiende que escribe el Evangelio después de haber escrito Apocalipsis, y ya escribió Apocalipsis siendo viejo, pero Juan había vivido toda una vida desde muy joven, era el discípulo más joven y había vivido toda una vida enamorado de la acción. Le encantaba vislumbrar la persona de Jesús como aquel por el cual el cielo se había derramado para que él conociese cuánto Dios hacía por salvarle. Mira qué interesante esto. Yo quisiera de alguna forma ilustrarlo y voy a utilizar la siguiente analogía para transmitirte este hecho. Había un Juan, escucha bien, había un Juan perdido, sí. Había un Juan joven deseando propósito, deseando dirección, sí. Había un Juan anhelando perdón, quizás, sí. Había un Juan anhelando salvación también. Y entonces ese Juan es llamado por Jesús. Y ese Juan tiene una experiencia con Jesús y dice, ¿saben qué? Si yo tengo que hablarles de Jesús, escribiré comenzando diciendo que el Jesús que todo el mundo señala como parte de la historia, para mí es la acción inevitable de Dios. Mira qué interesante. Para Juan, Jesús no era otra cosa que la acción inevitable ¿de quién? De Dios. Y tengo que simplemente confirmártelo con la lectura bíblica que tuvimos hoy en el libro o en la carta de Pablo a Timoteo, la segunda carta de Pablo a Timoteo. Y si estamos allí en la segunda carta de Pablo a Timoteo, nos vamos a dar cuenta de algunos elementos que nos van a volar la tapa de los sesos. Mira lo que dice allí, versículo 9,
De hecho, podemos leer del 8 al 10, si les parece, pero nos vamos a concentrar en el 9. Dice, por lo tanto, 2 de Timoteo 1, 8 al 10, dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Dice verso 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero ahora ha sido manifiesta por la aparición de nuestro Señor Jesús, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Me detengo aquí. ¿De quién estábamos hablando primero? ¿Estaba quién? Era Juan. Estábamos hablando que Juan había descrito a Jesús como la acción inevitable de Dios. ¿Sí o no? Sí. El mundo estaba en tinieblas, el mundo estaba en desastre, el mundo estaba en perdición y Dios, en la persona de Jesús, muestra su acción. Ahora Pablo, de alguna forma, lo vuelve a establecer o lo vuelve a asegurar cuando dice, ¿sabes qué? Dice allí, versículo 8 a la mitad. El Evangelio según el poder de Dios, versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Versículo 10, pero ahora es manifiesta por la aparición de nuestro Salvador. ¿Cómo es que la gracia se manifiesta? Claro, la gracia se manifiesta en la medida que el Dios de los cielos actúa en la persona de Jesús. Y hasta aquí quisiera llegar solo por unos minutos con la intención de preguntarte, ¿por qué la gracia entonces es inevitable? Si estamos hablando de que la gracia de alguna forma se presenta en la persona de Jesús y la persona de Jesús es la acción inevitable de Dios, entonces ¿cómo es que siendo que Jesús es la acción inevitable de Dios y siendo que la gracia es lo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra o lo que nos extendió en el momento de su muerte, ¿cómo es entonces que esa gracia se convierte en una gracia inevitable para ti y para mí hoy? Yo solamente quiero compartir 3 puntos contigo sobre ese particular y es que encontré 3 elementos en el texto que me ayudan a entender por qué la gracia es inevitable. Si la gracia fuese evitable, habría mucha gente que podría justificar, escúchame bien, su perdición o su estatus de mortandad espiritual, podríamos decir. Usted dirá, pastor, pero ¿cómo que mucha gente podría justificar? Si salimos por las puertas y cada vez la gente tiene una experiencia espiritual aún menos sustancial, menos genuina. Cada vez a la gente le interesa mucho menos estar en contacto con la gracia. Pues yo tengo que decirte lo siguiente, si no fuera porque la gracia sigue sosteniendo al mundo entero, escúcheme bien, entonces habría mucha gente que podría justificar que están perdidos. Así que si hubiese gente sobre la faz de la tierra diciendo yo puedo evitar la gracia, automáticamente el plan de salvación para contigo y para conmigo tendría errores y defectos. Porque entonces de alguna forma no sería, escúcheme bien, inevitable. Hay caminos por los cuales yo no me voy a encontrar con Dios. Entonces Dios no haría todo lo posible porque yo me encuentre con Él. Eso es lo interesante del proceso. Y hasta aquí podríamos entonces concluir que no hay forma de que tú puedas evitar la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia es el lenguaje que ha utilizado Dios para que tú y yo entendamos que Él, en la persona de Jesús, es inevitable. Y voy a volver a decir esa frase. La gracia en la persona de Jesús es. La gracia en la persona de Jesús es la muestra o la forma para que tú y yo nos demos cuenta que su plan para salvarnos es inevitable. No hay forma de que tú y yo podamos evitar la gracia. Y hay 3 razones, como te mencioné, por las cuales no podemos evitar la gracia. Y la siguiente, o la primera, es que la gracia es una acción garantizada. Cuando me puse a estudiar el versículo 9, me encontré en esta palabra espectacular. Dice allí,
sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada, según el versículo 9. La gracia que se nos fue dada. Y cuando busqué qué era lo que estaba escribiendo Pablo, la palabra que utiliza para decir dada no es de dar solamente, sino que la palabra que fue garantizada, dice allí. Mira qué interesante ese elemento. Entonces, ¿qué elementos trae una garantía? Estuve esta semana comprando un juego de comedor. Estuve mudándome, bueno, ya ustedes saben, algunos me hablaron desde el inicio y me dijeron, pastor, me dijo el pastor Santiago, estos pastores de ahora están todo el mundo dando a luz breñados con bebés, qué rico. Entonces me preguntaron para rápido, oye, ¿cuánto tiempo tiene? Yo, tienen 6 meses ya, ay, qué espectacular. Todo suena lindo, le enseño las fotos, es un gordo precioso, pero tengo que decirles lo siguiente, nos trae de cabeza. Llevo 7 meses que no sé lo que es dormir. Y llevo 7 meses, nosotros estábamos trabajando en el este y en el proceso Dios nos llamó acá al oeste. Así que llevo 7 meses mudándome, no me he podido terminar de mudar. El muchacho no nos ha dejado terminar de desempacar las cajas. Y una de las cosas que hicimos en el proceso fue almacenar la mudanza y el comedor se nos dañó. Así que tuvimos que ir a comprar un comedor esta semana. Y cuando llegamos a Rooms to Go, todo el mundo me habla espectacular de cuánta opción hay. No obstante, cuando llego al que quiero, de pronto me preocupaba la tela de las sillas. Porque ahora con un bebé, la tela hay que cuidarla, ¿sí o no? Hay que escogerla adecuadamente. Pues Marilyn, escogimos y verificamos y cuando llegamos a la tela de las sillas, me dice la vendedora, mira, esta tela, sé que tienes un bebé porque fuimos con el bebé, esta tela es espectacular. Y yo, bueno, es que me preocupa la tela. No, esta tela es espectacular y me vende la tela, me dice que es de fácil limpiar y para aquí y para allá y yo no muy convencido y mi esposa, y acto seguido, cuando ve que no nos convenció, me dice, pero ¿sabes qué? Para que te lleves el comedor con las sillas, porque la realidad es que el comedor no cuadra con otras sillas, es con esa mesa que para aquí, para allá. Mira, yo te voy a dar un producto. Te voy a dar un producto y en ese producto yo voy a buscar la forma, me dice, y yo voy a buscar la forma, te voy a poner aquí que ese producto lo puedas refill de cada 3 meses. Y vas a tener de cada 3 meses por 3 años, vas a tener ese producto. Ajá. Sí, un producto, mira, yo también tengo bebés. La muchacha me garantizó que si yo compraba el producto, las sillas se iban a ver como nuevas. Las sillas supuestamente eran de inevitable suciedad con el producto. Mira qué interesante. En el momento en el que la vendedora quiere vender, valga la redundancia, va a hacer todo lo posible por garantizarte que el producto que te está vendiendo es el que tú necesitas. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, yo no tengo que decirte lo que se nos regaló, yo solo tengo que decirte que lo que se nos regaló es garantizado. O sea, funciona lo que te regalé, o sea, funciona lo que se nos ha regalado, funciona lo que nos ha sido dado. Entonces, yo solo quiero decirte que lo que es inevitable desde la perspectiva de la gracia, o más bien, lo que nos ayuda a entender que la gracia es inevitable desde este primer punto es que la gracia es un producto, es una acción garantizada. Todo lo que hace la gracia por alcanzarte es garantizado. No, pastor, pero ¿cómo que garantizado? Y usted me está diciendo que es garantizado solo si yo no es solo si tú nada, simplemente es garantizada la acción de Dios inevitable por alcanzarte. Garantizada. ¿Y qué producto tengo que comprar? No hay que comprar nada, la acción es garantizada en sí misma. Y mira qué interesante este elemento, yo no pagué tampoco ni siquiera $5 por el producto. Claro, lo pagué lo pagué en la mesa de comedor, ¿verdad que sí? Pero el punto está en que pareciese que la gracia, al ser de alguna forma la manera en la que Jesús se expresa, la manera en la que Dios se expresa por amor para cautivar nuestra alma. La gracia pareciese que tiene que de alguna forma tener algo que no sea tan certera. No, la gracia es garantizada.
Ahora mira qué otro elemento me encontré, y es que la gracia no solamente es una acción garantizada, sino también es una acción que trasciende al tiempo. Mira lo que dice el texto. El texto dice, la que fue dada por Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y yo me puse a, ¿cómo que antes de los tiempos de los siglos? ¿Será que Dios sabía o Jesús sabía que de alguna manera el ser humano pecaría antes de que pecásemos y diseñó la gracia? Oye, ¿y sabes qué? Me encontré mientras me puse a buscar en el comentario bíblico adventista, dice de la siguiente manera sobre este texto: la gracia que se nos ha sido otorgada desde la eternidad. No porque Dios, escúcheme bien, no porque Dios planificara que tú y yo íbamos a pecar, sino porque siempre había estado disponible por si pecábamos. Entonces, ¿cómo es que la gracia se convierte en una acción inevitable? Claro que se convierte en una acción inevitable. Si no solamente es garantizada, sino de igual manera trasciende los tiempos y los marcos temporales. Es eterna para atrás y será eterna para el futuro, por la gracia del Señor. Ahora, hay un tercer elemento que me comparte el texto y es el siguiente. Dice, no solamente la gracia es una acción garantizada, no solamente la gracia es una acción que trasciende al tiempo y estas dos cosas la hacen inevitable, sino que la gracia, escúcheme bien, responde a quien es Jesús. Mira lo que dice el texto. El texto dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo. Y me fui a buscar el en. ¿Qué significa ese en? El en Cristo no significa que fue dada por Cristo, sino que fue dada cuando Cristo se nos fue dado. Mira qué interesante este elemento. Cuando Cristo se nos es dado por el Padre, por tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En el momento en que Cristo se nos es dado por amor, en el momento en que Cristo se nos es dado a la tierra, se nos es dada la gracia, porque la gracia no es algo que hace Jesús, la gracia es Jesús. Y esta parte me llama la atención porque entonces para que la gracia se convierta en la acción inevitable de Dios por salvarnos, tengo que entender estos tres principios. Para que la gracia se convierta en la acción inevitable de Dios para salvarnos, tengo que entender tres principios. Número uno, que la gracia es garantizada. Número dos, que la gracia trasciende nuestro marco temporal. Pero número tres, que la gracia es la acción inevitable de Dios por salvarnos porque es Cristo mismo. La esencia de Cristo es la gracia. Mañana vamos a entender un poco más qué es lo que es la gracia desde una perspectiva bien sencilla. Pero ¿sabes por qué comparto estos elementos hoy? He llegado a escuchar a gente decir que hablar de la gracia o presentar la gracia desde el púlpito es presentar un mensaje genérico. Que quizás desde el púlpito podríamos hablar un poquito más de doctrina o podríamos hablar un poquito más de teología o podríamos decir lo que realmente representa el pueblo remanente en el tiempo del fin. Aunque todo eso es importante, sigue estando desde el marco de la gracia. ¿Por qué? Porque el protagonista de toda la historia bíblica, el protagonista de toda la historia profética, el protagonista de todo lo que ha de ocurrir será aquel al que nosotros hoy le hemos llamado gracia. Jesús, como ente y eje de todo lo que ocurre en el universo entero, en este periodo de comerciales pecaminosos o de la historia pecaminosa, en este periodo de comerciales de pecado, o en este periodo, en este paréntesis en el cual nos hemos contaminado con algo que se llama pecado. Oye, el protagonista por sobre toda la historia sigue siendo Jesús. Por eso es que al principio te mencioné, y no sé si había sido claro, por eso es que al principio te mencioné que Juan dice, Jesús es la acción inevitable de Dios. Y Pablo dice, la gracia es la acción inevitable de Dios. Y no es que se están contradiciendo, es que Jesús y la gracia, desde la perspectiva bíblica, es lo mismo. Porque la gracia se nos es dada en el momento en el que se nos dio a Jesús. Porque Jesús, número uno,
su acción, la acción de Jesús en la cruz, ¿era o no garantizada? ¿La persona de Jesús trasciende al tiempo desde antes de los siglos? Ah, entonces ahora te estás dando cuenta cómo sigue habiendo similitud entre la persona de Jesús y la gracia. Entonces no te estoy diciendo que la gracia es una persona, desde la perspectiva que la gracia es un ser. No, yo no te estoy diciendo que la gracia es un ser. Te estoy diciendo que la gracia es el carácter de Jesús. Por ende, la gracia de Jesús es lo mismo. Al igual que la gracia del Padre, al igual que la gracia del Espíritu Santo. Pero desde la persona de Jesús, en quien tú y yo podemos tener acceso a la salvación, es inevitable e indiscutible decir que es la misma persona, que es lo mismo. Entonces, ¿por qué hablar de acción inevitable hoy? Bueno, solo debo terminar diciéndote que si este fin de semana se decidió comenzar adorando, hablando de cuán extraordinaria podría ser la experiencia de interpretar alabanzas, de hacer música. Y por otra parte le podría añadir más. Para mí la adoración no solamente es hacer música, eso puede ser alabanza. Para mí la adoración tiene que ver con nuestro estilo de vida, ¿sí o no? Y si la adoración tiene que ver con nuestro estilo de vida, yo adoro con las decisiones que tomo, adoro con la forma en la que me visto, pero no porque yo quiera decirle al Señor que si la falda es aquí o es aquí, adoro más o adoro menos. Simplemente no se trata de normas, se trata de que yo adoro a Dios con todo lo que hago. Adoro a Dios con quien decido casarme, adoro a Dios con qué hago con mi tiempo, adoro a Dios con cómo como, adoro a Dios. Yo puedo adorar a Dios de muchas maneras, o más bien, todo lo que hago es adorar a Dios. La Biblia dice de alguna forma que si coméis, bebéis o hacéis cualquier cosa, hazlo para la gloria de Dios. O sea, yo debo entender que la adoración a Dios es el todo. Debe ser el móvil de mi vida. Ahora, la adoración a Dios, escúcheme bien, no es una acción requerida para sentir o para de alguna forma disfrutar de la salvación. Y voy a regresar, voy a hacer rewind a ese estatuto. La adoración a Dios no es una acción requerida para disfrutar de la experiencia de la salvación. La adoración a Dios es una acción inevitable como resultado de lo que hizo Jesús por gracia en mí. Entonces yo estoy seguro, y ahorita una de las cosas que amo de Cindy es su humildad. Y aunque mi amigo estuvo allí, Joel estuvo allí en la entrevista extraordinaria y le compartí algunos pormenores de su vida, Cindy, yo no sé, allí estaba, sí, tienes razón, sí, yo estuve en la escuela libre de música, that's it. O sí, yo tuve una formación, sí, that's it. ¿Por qué razón? Porque parece que por más que nosotros nos hayamos preparado para la adoración, y quizás Cindy puede estar de acuerdo conmigo en esto, y Joel también, por más que nos hayamos preparado para la adoración, la acción inevitable de Dios nos ayuda a entender que adoramos por gracia. Y como adoramos por gracia, es una respuesta a lo que Dios ha hecho. Entonces la pregunta sería, ¿será que hay alguien hoy esta noche que dice desde allí, desde donde estás, quizás a través del internet, ¿será que hay alguien en esta noche que dice, ¿sabes qué, pastor? Qué espectacular como Juan veía a Jesús, lo veía como la acción inevitable de Dios. Y qué espectacular como Pablo veía a Jesús como la acción inevitable de Dios por gracia, o como la gracia inevitable de Dios. Entonces, hoy yo quisiera aprender a vivir adorando a Dios como resultado inevitable de haber sido salvo. Hoy yo quisiera aprender a vivir conociendo más de Dios y viviendo para Él. Hoy yo quisiera aprender a vivir para Él como resultado inevitable de su gracia trabajando en mí. ¿Sabes? Mientras Cindy canta esta alabanza, yo solamente quiero invitarte a que si tan solo crees que Jesús y la gracia son intrínsecos, es lo mismo. Si tan solo crees que Jesús y la gracia han venido de alguna forma a alcanzarte para que tu vida gire en torno a Él y adore como acción inevitable, yo solamente quisiera que puedas allí donde estás escuchar la letra y la alabanza y al final podamos entregar nuestra vida a Él una vez más y le digamos al Señor, Señor, yo quiero como acción inevitable entregar mi vida a ti en adoración.
pensaste en mí, si mientras yo dudaba, tú alzabas tu bandera. No escuché las voces que dijeron lo que estás soñando no vas a lograr. Seguiré confiando porque tú no me abandonarás. Yo creeré en todas las promesas que me has regalado. Tú que has sido fiel y nunca me has fallado. Con la fuerza de tu amor, Señor, yo creeré que permanecerás por siempre de mi lado. Otros se han marchado, tú no me has dejado. ¿Cómo no voy a confiar en aquel que me llamó? ¿Cómo entender que pensaste en mí mucho antes que yo misma me pudiera amar? Ahora solo quiero estar siempre junto a ti y escuchar tu voz llenándome de calma. No escuché las voces que dijeron lo que estás soñando no vas a lograr. Seguiré confiando porque tú no me abandonarás. Yo creeré en todas las promesas que me has regalado. Tú que has sido fiel y nunca me has fallado. Con la fuerza de tu amor, yo creeré que permanecerás por siempre de mi lado. Otros se han marchado y tú no me has dejado. ¿Cómo no voy a confiar en aquel que me llamó? Yo creeré que permanecerás por siempre de mi lado. Otros se han marchado y tú no me has dejado. ¿Cómo no voy a confiar en aquel que nos amó? Entonces, para terminar, yo creo que lo extraordinario sería recordar, luego de esa alabanza, que el texto dice que nos llamó por gracia, por cuanto nos llamó a un llamamiento santo. ¿Cuál es ese llamamiento? El llamado a adorarle por respuesta a su acción inevitable de salvarnos. Su acción inevitable de alcanzarnos en la persona de Jesús, quien manifiesta lo que es la gracia. Oramos allí donde estás. Querido Padre y buen Dios, gracias te damos porque cuando abrimos tu palabra podemos encontrar que la gracia es tan valuable y tan importante como Jesús, porque la gracia describe el carácter de tu Hijo. Gracias, Padre, porque por amor nos ayudaste a ver la gracia personificada. Una gracia que hoy no solo es garantizada, no solo es eterna, sino también nos invita a verla a través de nuestro Salvador Jesús. Oh Señor, que al abrir nuestros ojos y al salir de este lugar, podamos tener en mente que la acción inevitable de salvarnos y de amarnos, en la persona de Jesús es evidente, y que nunca
nunca podamos vivir lejos del deseo genuino e inevitable de adorarte como respuesta. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo amado te lo agradecemos. Amén y amén. Familia, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y si Dios así lo permite, mañana vamos a ver entonces cómo es eso de que la gracia no solamente es la acción inevitable de Dios, sino motiva a que tú y yo vivamos de una forma inevitable. Lo disfrutaremos mañana. Que Dios les bendiga. ¿Quiénes se han gozado esta noche? Gracias por compartir con nosotros esta noche allí donde estás a través de las redes sociales, Facebook Live y próximamente en YouTube. Gracias a ustedes aquí que han estado con nosotros, gozándonos de la alabanza, de la adoración, de la acción inevitable, porque somos salvos. Gracias a nuestra invitada Cindy González del Toro, que tuvo la gentileza de decir que sí. Yo creo que yo nunca la he escuchado decir que no. Que el Señor te continúe multiplicando ese talento, que sigas siendo instrumento para el Señor y que muchos corazones sigan entregando o siendo tocados por ese amor que nos da el Señor y lo expresas a través del canto. Gracias, Pastor Rodríguez, por compartir con nosotros esta noche, por dar un preámbulo de lo que va a ser mañana. Comienza la escuela sabática a las 9:30 y seguimos con el Pastor Kevin Rodríguez mañana en el servicio de culto divino, con el mismo tema, acción inevitable. Así que traigan un amigo, traigan un hermano, vengan, si no pueden venir, sintonícenos desde las 9:30 de la mañana. También vengan nuevamente el primer sábado de julio, que comienza el viernes que viene, en la puesta de sol, a seguir apoyando esta sociedad de jóvenes que es preparada para cada uno de ustedes. No se olviden también de registrarse para el campamento distrital, que es en agosto. ¿Tienen hasta cuándo, pastor? Hasta finales de julio. Hasta finales de julio para registrarse. Si no saben cómo registrarse, hablen con el pastor, alguno de los miembros de la junta. También entiendo que todavía no se ha dado lo de la semana de énfasis de los niños, la escuelita bíblica de niños. ¿Todavía está pendiente? ¿Para qué fecha, pastor? La fecha de la escuelita de los niños es... Estén pendientes a los anuncios de mañana, porque ya mismo, si usted no puede traer o no tiene niños, puede también invitar a niños de la comunidad. También, si no tienen cómo costear, acérquese a nuestra hermana Katia, que ella entonces hará los arreglos. Tenemos también, si usted puede también auspiciar a un niño, nos deja saber, ¿ok? Se acerca al pastor, a la hermana Katia, que es la directora de Ministerio Infantil. Entiendo que el Camporí la escuelita bíblica va a ser el 1 de julio, es la fecha límite para inscribirse, el sábado 1 de julio, y entiendo que comienza del 17 al 21 de julio. Va a ser desde 8 de la mañana a 12 del mediodía. Volvemos a dejarles saber un poquito de hincapié, que si pueden o nos pueden ayudar de una forma u otra, pueden también ayudar con la inscripción de cada uno de estos niños. Katia, ¿tienes algo que decir?
Buenas noticias. No es hasta mañana, sino es hasta el sábado que viene, el 8 de julio. La fecha límite de inscripción ya no es hasta el 1 de julio, sino hasta el 8 de julio. Así que más información vamos a ver mañana durante el día. Se pueden, luego de que terminemos, ahí hemos preparado unas cositas para ustedes, así que pueden pasar por el área de la cocina. Que el Señor me los bendiga. Nos vemos mañana con el favor del Señor. Sigamos orando por las familias de esta iglesia, por los líderes de esta iglesia y por los líderes también que nos acompañan de otras iglesias, que también el Señor los utiliza. Nos ponemos de pie y tenemos una oración corta. Querido Padre que estás en los cielos, nuevamente te damos gracias por tu amor, por tu misericordia para con nosotros y por la gracia que tú tienes para con nosotros, Señor. Gracias por Cristo Jesús. Y ayúdanos a cada día a entender y comprender un poquito más hasta que tú vengas por nosotros, que tú nos vas a enseñar. Pero ayúdanos a comprender ese infinito amor que tienes para con nosotros. Estas cosas las imploramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.